Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el ingeniero Eduardo Páez Pumar. Eduardo Páez Pumar, además reconocido especialista, es académico nacional de la Academia de Ingeniería y Hábitat. Bienvenido. Gracias por invitarme al programa. Bueno, nosotros acabamos de más o menos pasearnos por las cifras de lo que es en este momento la crisis de transporte, ¿no? Es decir, hay cifras extraoficiales que indican que el 10% del parque de transporte fue retirado del área metropolitana. Por otra parte, ya sabíamos que desde el año 2017 la crisis de transporte venía impactando el ritmo de vida del ciudadano y había una flota inactiva que rondaba ya el 80%. La situación debe ser todavía más comprometida, Sí. ¿no? En principio, las cifras del año 2016 indicaban que Venezuela tenía un parque automotor aproximadamente de 4.2 millones de vehículos, ¿no? Pero ese parque automotor, cerca del 60% para el 2016 ya tenía más de 11 años de antigüedad y el 20% más de 15. Han pasado 2 años más. La producción y venta de vehículos ha sido mucho menor que en años anteriores, no como fue en el 2007, 2008, que se batieron récords. Y desde luego, pues teniendo un parque automotor envejecido, y particularmente el parque automotor de transporte colectivo que recorre mucho más kilómetros diarios, la consecuencia a la larga es que por el solo hecho de que esté envejecido, se va deteniendo. Pero además de eso, si no se consiguen repuestos, si no hay caucho, etcétera, etcétera, llegamos a la situación actual en la que entre el 10 y el 15% del parque automotor de transporte superficial colectivo está operativo. La consecuencia de eso es que en Caracas, que deberían haber 24.000 unidades funcionando, no pasan de 3.000 No, y unidades. sin considerar el tema de los repuestos y todo esto, que ya es grave, simplemente hay un 10% que se mantiene inactivo porque sencillamente no es rentable. Bueno, es que precisamente con las tarifas que no dan para poder adquirir los repuestos, particularmente el sector privado ha ido parando las unidades porque no tiene cómo mantenerlas. Y el mismo sector público que trajo estos autobuses chinos Yutong, no completó la infraestructura que se necesitaba para poderle hacer mantenimiento. Vinieron, no sé, 7.500 autobuses que están repartidos por toda Venezuela y la situación es prácticamente la misma. Entre el 10 y el 15% de esas unidades son las que están operativas. Ahora ellos dicen, perdón, Y dale, esto también en el caso de Caracas, porque hablamos fundamentalmente de estas cifras que se refieren a área metropolitana, ¿no? A Caracas. El tema del metro, que ahora se han anunciado que se va a cobrar los pasajes que ya se habían dejado de cobrar, lo cual había complicado también el mantenimiento de este sistema. Sí, Usted que trabajó mucho en todas estas cosas, ¿cuál es su diseño frente al futuro del metro? bueno, el metro tiene que manejarse de una forma distinta. Hay que continuar construyendo metro y la construcción de metro está paralizada. El ritmo de ejecución de nuevas líneas de estaciones cayó. Los 19 años hasta el 98 se construyeron 40 estaciones y los 19 años hasta ahorita solo se construyeron 9. En el metro de Caracas, no estoy hablando de metro de Los Teques u otros metros. Entonces crece la población, pero no se crece en infraestructura y no se logran anillos perimetrales en el metro, sino lo que hay es una especie de línea espina de pescado, que es la línea 1, que recibe toda la carga, y desde luego ahí es donde estamos viendo la principal saturación. Pero esa línea se agrava aún más por problemas de mantenimiento. claro. No están operando, ahí hay 48 trenes nuevos que lo que tienen son 6 años y están operando 23, 24 trenes. El número de trenes cada tren debería estar llegando a una estación en el orden de cada 3 minutos, eso no ocurre.
el despacho automático no está funcionando, los trenes trabajan en despacho manual, se paran entre los túneles. El respaldo eléctrico, hemos visto recientemente eh, problemas graves de caída de servicio eléctrico en la ciudad, y la línea 1 del metro de Caracas tenía doble alimentación, uno por los Magallanes y la otra por el convento en el este, en la Urbina, de manera que si se iba la luz en el oeste de la ciudad, el metro seguía funcionando con la alimentación del este de la ciudad y viceversa. E incluso la estación convento tenía una planta generadora que en caso de un apagón total, la planta generadora mantenía operando el metro. Eso no está ocurriendo, eso no está funcionando. Son las escaleras mecánicas, la Sí, mayoría de no, las además que escaleras mecánicas están paradas y un metro necesita ingresos, ¿no? En todas partes del mundo es subsidiado, pero los niveles de subsidio aquí han sido tan altos y ya no hay el ingreso excedentario de la exportación petrolera que pues no ha tenido el mantenimiento adecuado porque tampoco ha tenido los fondos para el mantenimiento adecuado. Ahora la tarifa se va a llevar a partir del lunes a un real, a medio bolívar soberano. Sí, el transporte público evidentemente lo van a aumentar. Ahora, ellos señalan, sobre todo porque el metro tiene otra administración, pero los que manejan su transporte y prestan servicio, ellos dicen que el aumento que no es un problema de aumentos, pues, que Sí, tienen que hacer otras cosas y sí, hablan de mesas de trabajo sí, no, donde por se la escuche. inversión en sí, mantenimiento. Sí. pero teníamos una condición en la que el metro venía operando gratis y el transporte superficial era costoso. Entonces, lo lógico en todas partes es que el costo del transporte subterráneo sea igual o mayor que el transporte superficial. A partir del lunes, cuando se empiece a cobrar, el transporte superficial privado está en un bolívar soberano y el metro en un real. Todavía hay un diferencial, pero no en la misma proporción que antes, que era gratis Claro. el transporte subterráneo, y eso contribuía también a una demanda mucho mayor bajo las condiciones de que tenía menor número de trenes, que no funcionaban las escaleras, que no funcionaba el aire, etcétera, etcétera. Eso de alguna forma pudiera verse en una mejora parcial del servicio por cuestión de costos, ¿no? Y de facturación. Bueno, hablábamos también del tema de las carreteras, El de tema la vía vial, de sí. comunicación, Sí, que es muy importante y bueno, también hay detalles interesantes, ¿no? Sí, sí, porque el mal estado de las vías también influye en que de desde repente, luego. bueno, se te reventó un caucho, una punta de eje, lo que sea, y no tienes cómo arreglarlo. Ahora, igual como mencionaba con el metro de Caracas, Caracas a nivel de sistema superficial, de transporte superficial, la Francisco Fajardo funciona igual como el metro, tipo espina de pescado. Caracas no tiene anillos perimetrales de circulación. Y algunos que han estado en construcción, como es el caso de la Cota 1000, que se estaba prolongando la Cota 1000 para llegar hasta la autopista Caracas-La Guaira con un túnel y un viaducto, etcétera. Eso se paró, es un trabajo que se pararon. La comunicación entre La Rinconada y Zoológico, que permitía también generar anillos por el oeste Anillos, de la claro. ciudad, los túneles en construcción se pararon y el planteamiento de la perimetral del sureste se quedó en planteamiento y no se ejecutó. Si nosotros tuviéramos esos anillos de circulación y un anillo mayor que permita salir de los valles del Tuy e ir a Barlovento, que también estaba en construcción y también se paró, la problemática de transporte sería mucho más sencilla. Ahora, si vamos más allá, a nivel de el transporte interurbano, aquí se habían logrado establecer concesiones de mantenimiento vial, que no solamente era la concesión como tal para el mantenimiento de la vía, sino era un mecanismo de control de carga pesada. Y entonces, donde habían peajes, también habían balanzas que permitían controlar el peso de las gandolas. Sí. Una de las cosas que más destruye el pavimento de nuestras carreteras y autopistas es la carga pesada y no se está controlando, y eso es parte del problema también. Sí. Ahora, hay también una serie de propuestas que han hecho los transportistas,
que esas propuestas comenzaban por, señores, esto tiene solución, pero siempre y cuando nos reunamos usuarios, concejales, transportistas, el propio gobierno, el propio ministerio, para ver cómo se hace para instalar mesas técnicas, que de alguna manera, eso ha habido intentos, Sí. pero no sé si lo que se está aplicando ahorita, que simplemente es un aumento, responda ni siquiera a eso. No, es que tienen que ser políticas macro para resolver problemas macro. En el caso de Caracas, por ejemplo, en las arterias viales más importantes, debería haber una política en la que el Estado subsidie unidades de mayor tamaño. O sea, no podemos tener minibuses de 24 pasajeros. Las arterias viales principales deben tener autobuses de 48 pasajeros para arriba. De manera que un autobús de 48 pasajeros sustituye 2 minibuses. Claro. Entonces son 2 motores respecto a uno. Es menos consumo de combustible para el mismo traslado de la misma cantidad de pasajeros. Y en espacio es el equivalente a un día de parada en área ocupada por los minibuses. Además de que esos minibuses ya pasaron su vida útil y entonces es la oportunidad de cambiar las políticas de transporte, ir a autobuses de mayor tamaño y de integrar el sistema de transporte superficial de manera inteligente, con GPS, manejando los semáforos a distancia, poniéndolo a operar los semáforos a distancia en función de las horas del día y de los días de la semana, de manera que aprendan cómo se mueve el tráfico y que esos semáforos inteligentes que están instalados pero no están conectados a ningún computador, operen de forma distinta en función de la hora del día y en función del origen-destino de los usuarios que manejan, que se trasladan en transporte público. Ok, nos queda un minutico. Simplemente quería preguntarle, porque otra de las propuestas que se ha escuchado mucho por ahí es municipalizar el servicio para tratar de poner un poco de orden en todo ese caos, ¿no? ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, por ejemplo, Madrid tiene lo que se llama el Consorcio de Transportistas de Madrid. Y es la Alcaldía de Madrid la cabeza del Consorcio de Transportistas. Y el boleto es un boleto multimodo que se puede utilizar en transporte superficial, subterráneo, interurbano, etc. Y es un mecanismo también de control que permite, a través de ese mecanismo electrónico, otorgar los subsidios a las personas de tercera edad, a los estudiantes, etc. Y que no eliminaría la problemática que hay actualmente con el transporte superficial de ese tipo de subsidios que a la larga no le llega a los usuarios. Bueno, o sea, ¿qué soluciones hay? Desde luego. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos Gracias. a la pausa, volvemos.